Y también hoy acompáñenme a darle la bienvenida al programa de Actualidad y Fe, como cada martes, a nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo, de Lazos de Amor Mariano, quien por vía Zoom y desde cerquita de Medellín, Colombia, porque yo siempre digo Medellín, pero ahora él me comentaba que se ha mudado un poquito a las afueras, en el oriente antioqueño, y desde allá aquí lo tenemos en Actualidad y Fe. Wilson, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Andrés, bien, todo bien, gracias a Dios. Muy contento de estar nuevamente aquí en este programa. Te cuento que he recibido mucha retroalimentación de personas que han empezado a ver esta serie de programas. Muy contentos porque son realidades que necesitamos iluminar desde la fe. Necesitamos entender como los tiempos que estamos viviendo, pero aproximarnos desde nuestra fe, desde la belleza de la doctrina, desde la belleza de la palabra. Entonces estamos muy contentos en esta serie de programas, Andrés. Gracias por permitirnos este espacio. Claro que sí, mi hermano, y gracias a ti por dedicarnos este tiempo, este conocimiento, esta sabiduría que la compartes con el pueblo de Dios y que estamos de acuerdo plenamente, y por eso pues es la razón de por qué estamos ofreciendo este tipo de contenidos, y es la manera como mencionaba hace un momentito y como lo acabas de reiterar tú, la manera como esto nos ayuda a nosotros. ¿Para qué la fe que profesamos? ¿Para qué la fe que vivimos? Si esa fe no nos va a nosotros a cimentar y no nos va a ayudar precisamente y a preparar para poder enfrentar esta batalla que libramos todos los días. Ahora, amigos, estamos nosotros planteándoles una reflexión de lo que se denomina la batalla cultural. Otros se refieren a ella como la batalla contracultural, pero en esencia te vas a ir dando cuenta que apunta a lo mismo. Pero tú y yo sabemos muy bien que libramos una batalla espiritual todos los días. El Papa León XIII dijo, el católico ha nacido para el combate. El que fuera nuestro primer Papa, el apóstol San Pedro, en una de sus cartas, también nos dice, hermanos, que estemos preparados, no solo para dar razones de nuestra esperanza, sino también porque nos habla de aquel enemigo. Dice, el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hago esta breve introducción, Wilson, porque nos va poniendo en el contexto de lo que significa una batalla. Entonces, cuando hablamos de batalla, Wilson, hay batalla espiritual, hay batalla cultural. ¿Qué es lo que tenemos que entender en estos dos elementos y la diferencia entre ellos? En el libro de Job, en el capítulo 7, versículo 1, la Sagrada Escritura nos dice que combate es la vida del hombre sobre la tierra. Militia es vita hominis super terram. Combate es la vida del hombre sobre la tierra. Si vamos al libro, a uno de los libros sapienciales, el libro del Eclesiastés, en el capítulo 2, se nos dice, si tu alma quiere seguir al Señor, que se prepare para el combate, que se prepare para la pelea. Exacto. El Señor nos dice en su Evangelio, en el capítulo 16, versículo 24 del Evangelio de San Mateo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Luego en el Sermón de la Montaña, el Señor nos había dicho ya que seremos perseguidos, bienaventurados ustedes cuando los persigan, los ataquen, los calumnien, levanten contra ustedes toda clase de mentiras. Alegres y muéstrense contentos porque grande será la recompensa, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Y el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 y siguientes, pero especialmente en el versículo 12, nos dice que no nos enfrentamos en realidad simplemente a hombres de carne y hueso, sino a huestes y a espíritus del mal que andan por los aires. La palabra de Dios es clara entonces en advertirnos que estamos en un combate, y este combate hunde las raíces en el primer momento de la historia. Allá en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, después del pecado de Adán y Eva, Dios sentencia a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. Estamos hablando de que hay una línea divisoria. Y a partir de ahí hay un enfrentamiento, hay una batalla. Y la vida espiritual se debe entender en términos de batalla, en términos de combate. Luchamos contra nuestros enemigos del alma, luchamos contra el pecado, luchamos por conquistar la santidad. Hay una lucha interior, hay una lucha que nos mueve hacia adelante. Estábamos hablando entonces de que el pecado original nos sometió a un combate, a una tensión.
Y Andrés, desafortunadamente toda esa corriente de la nueva era nos ha venido metiendo en la cabeza que espiritualidad es solamente paz, solamente tranquilidad, solamente armonía. Entonces hoy todo lo que suene combate, lucha, todo lo que suene defensa, apologética, entonces incluso muchos hermanos católicos lo empiezan a ver con sospecha y empiezan a decir, no, 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 no. Recuerden que lo importante es el Dios amor, lo importante es que nos queramos entre nosotros, lo importante es alcanzar la paz espiritual. Sentirnos Entonces, bien. exactamente, se busca la paz como un fin en sí mismo. En la vida espiritual, por lo menos en la perspectiva católica, la paz no es un fin en sí mismo, la verdad es un fin en sí mismo, la voluntad de Dios es un fin en sí mismo. Y cumplir la voluntad de Dios tiene como consecuencia la paz para nosotros. En tu voluntad, Señor, está mi paz, reza la liturgia de la iglesia. En tu voluntad, Señor, está mi paz. Pero ahora es la búsqueda de la paz, es lo que en teología se llamó la herejía del irenismo. La herejía del irenismo, la palabra airene o irene, significa precisamente paz. La herejía del irenismo era pretender la búsqueda de la paz, aún sacrificando la verdad. Entonces, están en ese momento en nuestro país atacando ferozmente la iglesia, están en Nicaragua atacando ferozmente la iglesia, están sacando las capillas de todos los aeropuertos de mi país, el gobierno, los gobiernos locales, el gobierno nacional está desafortunadamente en una embestida contra la fe, especialmente la fe católica. Hay católicos que dicen, no, pero es que lo importante es la paz, no vamos a discutir, no vamos a decir nada, quedémonos calladitos, mi Dios se encargará. Hombre, claro que mi Dios se encargará. Pero tu parte es combatir, tu parte es esforzarte con todos los medios legítimos. Por supuesto, el combate es espiritual. Por eso San Pablo habla de la armadura espiritual. Dice que nos revistamos de la coraza, de la justicia como coraza, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla de elementos espiritualidad y está llamando a un combate armado. Por supuesto que eso está fuera del marco de la enseñanza católica. Estamos hablando de la lucha espiritual, pero es una lucha en todo caso cultural. Nos toca hacer frente a la lucha cultural. Y ves, Andrés, ahora que en redes sociales, por ejemplo, tú hablas de la castidad y viene una horda de personas a reírse de ti, lo que se llama la cultura de la cancelación, ¿no? A decirte, no tienes por qué hablar de eso es retrógrado, eso es anticuado. Hablas a favor de la vida y de repente viene una horda de personas a decirte, no, es que es la decisión de la mujer, tú eres hombre, tú no debes hablar de eso. Digo, como si se necesitara ser mujer para defender la vida desde la concepción. Es una falacia terrible lo que intentan hacer con eso, pero ahí está el concepto de batalla. Tenemos que ser capaces de legítimamente, con claridad y caridad, y sobre todo con mucha verdad, decir aquello que viene en defensa de la fe, en defensa de los principios morales, en defensa de la cultura cristiana, en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en defensa del derecho que tienen los padres de educar a sus hijos, en defensa de la libertad de culto y de la libertad religiosa, en defensa de la objeción de conciencia, en defensa de los valores naturales. Ni siquiera estamos hablando de valores tradicionales o cristianos, sino valores naturales. Entonces, claro, Andrés, esto implica un combate y nosotros como católicos tenemos un lugar en medio de esto que se ha llamado contrarrevolución cultural, como lo han llamado algunos, o batalla cultural. Nosotros tenemos un lugar en medio de esto y tenemos que saber posicionarnos como católicos para hacerlo de manera adecuada, porque incluso dentro de la batalla cultural, personas que están combatiendo por la verdad, por los principios, pues digamos que tienen elementos de los que nosotros como católicos nos distanciamos, y eso es importante saberlo discernir, sin ir a decir que esta persona o estas personas que están haciendo esta batalla cultural desde el ámbito político, desde el ámbito económico, qué sé yo, son malos, no son malos, pero hay elementos, hay maneras en las que los católicos decimos, bueno, no, nosotros comulgamos con sus principios, pero no con esa forma. Y ahí es donde es importante tener una luz, tener un discernimiento como católicos para no ir, como hacen algunos, a rechazar y empezar a atacar como el fuego amigo, empezar a atacar a estos que están dando la batalla cultural, pero tampoco ir a tragar entero y pensar que cada gesto, cada palabra que estas personas muy intelectuales, muy buenos, han escrito maravillosos libros, muchos amigos personales míos, pero que carecen de la fe católica, por lo menos de la profundidad de la fe católica, sin ir a decir, pero todo lo que dicen es perfecto. Hombre, no, vamos a ver. Adherimos a algunas posiciones de ellos, nos distanciamos de otras posiciones, pero sabemos que estamos en el mismo bando. Excelente. Amigos, y al entender esto, vamos a ir entendiendo mucho lo que está pasando actualmente
Y todos esos ataques contra nuestros hijos, nuestra familia, contra el matrimonio de hoy y contra la naturalidad de Dios, lo vamos a ir comprendiendo a medida que vamos explicando más a fondo este análisis. Y Wilson, nos comentabas entonces situaciones que ya se están dando de una manera muy clara en ciertos países, nuestros países, estos ataques contra la fe, esta manera de etiquetar y de tachar a los que ahora defendemos los valores, la fe en Dios, la naturalidad de lo que es natural, pues ahora ya nos ponen etiquetas, nos tachan, se burlan, nos atacan. Aquí en Estados Unidos nos están llamando fascistas a los que defendemos la vida, a los que defendemos a que nuestros hijos no les enseñen todas esas ideologías y adoctrinamientos de la ideología de género, de la teoría crítica de la raza que les están enseñando. Otra vez quieren segregar las razas por medio de la división desde las escuelas a los niños, diciéndoles que si son blancos entonces son racistas ya por naturaleza, por el solo hecho de que su piel es blanca, y todo este tipo de cosas. Y a los papás que nos estamos oponiendo en los distritos escolares a que se les enseñe eso a los niños, ahora pasamos nosotros a ser los fascistas, a los que defendemos a la mujer y los verdaderos derechos de la mujer, entonces somos los fascistas. Es decir, hermanos, comentamos esto para que no sucumbamos, no nos dé miedo, no nos acobardemos ante las etiquetas y los ataques que están incluidos dentro de esta batalla cultural. Es de esperarse que los hagan, pero no por eso dejemos de defender la verdad y de proclamar la verdad de Dios y la naturaleza de Dios. Entonces, Wilson, estamos enfrentando un tiempo de cambios, ciertamente, y cambios muy, muy acelerados, que quizá por eso muchas personas como que todavía, aquí dicen catch up, o sea, no se ponen al tanto de esos cambios y por eso no se están dando cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Sí, definitivamente estamos asistiendo a un cambio cultural y no nos damos cuenta porque vivimos demasiado dispersos. Exacto. Porque creemos que toda la vida ha sido igual y siempre ha habido pues muchos cambios, entonces más o menos nos está tocando lo mismo que le tocó a todo el mundo. Pero si uno estudia juiciosamente la historia, Andrés, se dará cuenta que los verdaderos cambios culturales, las revoluciones culturales, son relativamente escasas en la historia. Estamos hablando de grandes periodos de la historia, estamos hablando incluso de muchos siglos en los que las cosas eran más o menos estables. La visión de Dios, la visión del hombre, la visión del mundo, la perspectiva que se tenía, las relaciones sociales, más o menos eran iguales. Estamos hablando de, por ejemplo, los grandes imperios. Los grandes imperios sostenían una cultura durante una enorme cantidad de tiempo, centenares de años, en ocasiones miles de años. Pensemos en el imperio egipcio, después pensemos el imperio egipcio vencido por el imperio persa, después pensemos el imperio persa vencido por el imperio griego, después el imperio griego vencido por el imperio romano. Estamos hablando de muchos de esos imperios duraron 4, 5, 6 siglos. El imperio romano duró, por lo menos en su parte oriental, casi 10 siglos. Estamos hablando de unas enormes cantidades de tiempo en los que las cosas transcurrían más o menos igual, más o menos igual. Luego vemos que la humanidad precisamente se ha dividido por unas eras que marcan unos significativos cambios culturales, lo que se conoció como la Edad Antigua, que es desde la invención de la escritura hasta el año 476, que significó la caída del Imperio Romano de Occidente. Estamos hablando de, señores, 35 siglos. Estamos hablando de que más o menos la cultura, claro, había evoluciones, había todo, pero había como una cierta estabilidad cultural. Después se inició lo que se conoció la Edad Media, que fue precisamente del siglo V al siglo XV, otros 1000 años donde, claro, hubo revoluciones culturales pequeñas, pero no hubo un gran cambio en la manera de ver al hombre, un gran cambio en la manera de ver el mundo, un gran cambio en la manera de ver a Dios. Más o menos había una claridad, pero después vino a partir del siglo XV, siglo XVI, lo que se llamó la Edad Contemporánea, desde 1492, cuando Colón llega a América, hasta la Revolución Francesa en el año 1789. Estamos hablando de que hubo una manera, un nuevo paradigma, una nueva manera de leer la realidad. Ahí es lo que llamamos cambio cultural, una nueva manera de leer la realidad, una nueva manera de pensar, una nueva manera de entender al hombre, una nueva manera de entender a Dios y de relacionarse con Él, una nueva manera de comprender el mundo.
Y a partir del año 1789 hasta nuestros días es lo que se llama la Edad Contemporánea, que también asistió a una serie de cambios muy radicales. Pero hoy estamos pasando a una nueva etapa y nosotros nos encontramos en esa bisagra, en el cambio de una cultura a otra, en el cambio de una generación a otra, y no lo percibimos, repito, porque estamos muy distraídos. Pero yo tengo 38 años, soy una persona relativamente joven, digamos que puedo ver 20, 25 años hacia atrás y logro ver cómo en 20, 25 años hay un transbordo ideológico inadvertido. Cuando nosotros empezamos esto de la evangelización, yo recuerdo que iba la gente a retiros espirituales y predicábamos el tema del aborto, por decir algo. Y del 100% de los que iban, encontrabas tal vez un 5%, 6% que estaba a favor del aborto. El resto estaba contra el aborto. Y estamos hablando de retiros espirituales de conversión. La gente que iba era gente católica, pero en general personas tibias, personas que venían de universidades más o menos ateas, personas que no tenían mucha práctica religiosa en su casa. Sin embargo, culturalmente tenían una cierta defensa de la vida. Hoy podemos decir que casi que se invirtió. Estamos hablando de 25 años en los que la cultura ha migrado al punto que hoy a lo mucho un 10-15% estarán defendiendo la vida, y eso que a lo mucho estamos hablando de gente católica, tibios pero católicos, y el otro 85%, el otro 90% ya tienen todas esas ideas de que el cuerpo es de la mujer, de que quién soy yo para elegir por la mujer, de que yo soy hombre y no puedo hablar, de que peor si viene el niño mal formado al mundo a sufrir. Ya tienen esas ideas que se han sembrado culturalmente a lo largo de estos 25 años. Entonces estamos asistiendo a una revolución cultural, eso es indudable. Pero es que además, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, el tema de las drogas en mi juventud era clarísimo. Las drogas eran malas y el que las consumía, el drogadicto, era mal visto. Es que eso era así. Pero hoy no. Hoy resulta que aquí en mi país, por ejemplo, nuestro presidente está promoviendo que ya no solo el uso medicinal del cannabis, sino porque no la persona pueda drogarse, digamos. Empiezan diciendo mesuradamente, pero ¿por qué no? Es perfectamente libre. Y de repente ya no solo la marihuana, sino la cocaína, y de repente no solo la cocaína, ¿no? ¿Y por qué no empezamos a comercializar esto? Y la gente, vemos que empieza a aceptarlo. Es decir, Andrés, personas que han propuesto locuras ha habido siempre. Pero cuando esas locuras son bien recibidas por el pueblo, nos damos cuenta que asistimos a una revolución cultural, asistimos a un cambio de pensamiento, a un cambio de mentalidad. Lo mismo pasa con todo el tema de los LGTB, ¿no? Hace 25 años, apenas hace 25 años, era una cosa muy reservada. Las personas que vivían su sexualidad de esa manera eran personas, lo que estaban dentro del closet, y iba apareciendo uno que otro, pero ahora es que todo el mundo, con la mayor naturalidad, dice, salí del closet y se volvió algo de moda. Ahora los jovencitos, en los colegios, soy bisexual, y eso es una cosa pues como cultural, a eso es a lo que nos referimos con lo cultural, Andrés. Y como Wilson, perdón, y como si fuera poco, hoy se convirtió en algo digno de celebrar, y hasta le dedican un mes, al menos aquí en Estados Unidos, el mes de junio, lo dedican al Pride Month, o sea, mes del orgullo gay. ¿Desde cuándo el pecado nos lo convirtieron en un motivo de orgullo, hermanos? Nos hemos dado cuenta de lo que está hablando Wilson, de que estamos muy distraídos, porque todo esto ha ido permeando poco a poco. Y Wilson, ha sido un trabajo podríamos decir, muy sutil, desde las escuelas, claro, desde la mass media, ¿no? Los medios de comunicación. Y fíjate ahora los efectos que estamos viviendo. Sí, Andrés, es precisamente un transbordo ideológico inadvertido. Exacto. Porque no nos dimos cuenta. Cuando reaccionamos, estamos en medio de una cultura que celebra el ateísmo. Me acuerdo incluso en las redes sociales, cuando hacíamos campañas a favor, por ejemplo, de la iglesia. Entonces, claro, había una resistencia contra la iglesia, y entonces la iglesia. Pero en general, cuando hablabas de Jesús, aún el más ateo, aún el más comunista, aún el más masón, veía en Jesús una persona digna de admirar, por lo menos como personaje histórico. Pero ahora uno se da cuenta que el odio que empezó siendo la Iglesia Católica, ahora es un odio hacia Jesús. Es más, ahora es un odio hacia el mismo Dios, y eso se respira en las redes sociales. Por eso decimos que estamos ante un verdadero cambio cultural, una verdadera revolución cultural.
El problema es que la revolución cultural puede ser para mejor o para peor. Claro. Lo que significó la época de la barbarie, digamos, estamos hablando del siglo V, llegaron los bárbaros, invadieron Europa, los bárbaros acabaron con la cultura, con la sabiduría, pero vino el cristianismo y recuperó todo eso. Hubo un cambio cultural gracias a San Benito, hubo un combate cultural, una revolución cultural, y eso nos llevó a mejorar como cultura. El problema es que la revolución cultural que estamos viviendo hoy nos está llevando a empeorar como cultura. Eso es lo que decía Chesterton, ¿no? Que lo repetimos en un programa bastante. Dejamos lo sobrenatural y pensamos encontrar lo natural, y lo que encontramos fue lo antinatural. En ese momento los atentados contra la vida, pero ya no solo contra el niño que está en el vientre y no se puede defender. Ahora con la promoción de la eutanasia, fue famoso el caso de este chico inglés que desconectaron por una orden judicial contra la voluntad de sus padres, contra la voluntad de sus padres. Histórico también el caso de otro personaje europeo que no quería él que le aplicaran la eutanasia y contra su propia voluntad se la aplicara. Es decir, estamos hablando ya no de lo que venden ellos como muerte digna, como la posibilidad que tú tienes de ejercer la libertad de vivir o de morir, sino que todo esto va degenerando precisamente en unas dictaduras, que es lo que estamos viendo. Al principio te decían, oye, es que si tú no estás de acuerdo con el aborto no pasa nada, yo sí estoy de acuerdo con el aborto, tú piensas lo que quieras, yo sí, tú no. Ahora tú hablas y dices, no, es que yo no estoy de acuerdo con el aborto, cállate, tú no tienes derecho a hablar, eres un fascista. Lo que dices tú, no, eres un tradicionalista, eres un integrista, eres un antiderechos, te dicen. Inicialmente decían que no metan la religión a las escuelas, vayan y crean lo que quieren en su culto. Y ahora se metieron a nuestro culto y dicen, no, es que tampoco puedes predicar dentro de tu iglesia lo que crees. Bueno, ahora lo estoy pensando, no, es que tampoco lo puedes pensar, porque si lo piensas ya eres un potencial homófobo, eres un potencial asesino, eres un potencial racista. Andrés, estamos en una batalla cultural y no nos hemos dado cuenta, y si no despertamos, será demasiado tarde cuando ya perdimos la batalla. Esta batalla cultural nosotros la estamos enfrentando no contra un solo frente, sino que estas flechas, es decir, estos ataques, los recibimos desde diferentes frentes, ¿no? Por eso es que a veces no sabemos ni de dónde nos va a llegar. Sí, Andrés, y yo creo que una de las características de esta batalla, a diferencia de las otras, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que fue una batalla muy de frente contra la fe, supuestamente en virtud de la reivindicación de la razón, se atacó la fe y se atacó la iglesia. Los casos de persecución se empiezan a ver ya, pero se empiezan a hacer públicos, se empiezan a hacer manifiestos después de que llevan años soterradamente minando las estructuras y las bases mismas de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestra fe, de nuestros principios. Fue un proceso de ingeniería social, o reingeniería social como lo llaman algunos. De hecho, hay una famosa teoría sociopolítica y sociológica, en realidad, que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es una cuestión bien interesante porque este señor Overton, de apellido Overton precisamente, decía que hay una manera de cambiar la mentalidad de una sociedad sin que la sociedad se dé cuenta. De hecho, él pone el ejemplo con el canibalismo. Y él empieza a mostrar cómo uno inadvertidamente puede ir cambiando de mentalidad gracias a los medios de comunicación, gracias precisamente a la capacidad que tienen hoy las redes sociales de impactar. Bueno, en ese entonces todavía no las redes sociales, pero sí los medios de comunicación y la capacidad que tienen de desplegarse. Él decía, por ejemplo, que usted puede empezar a hablar de algo impensable. Ya le hablaba, por ejemplo, del canibalismo. Esto es una cosa impensable. El canibalismo es algo impensable. Nadie pensaría que el canibalismo es algo bueno. Y después dice, pero podemos pasar de lo impensable a lo que él llamaba lo radical. Entonces ya no es una cosa impensable, sino radical. Ya aparecen una serie de personas, que supuestamente una tribu de no sé dónde, hace no sé cuántos años, o hace no sé cuántos siglos, eran caníbales. Entonces, mire, de repente hubo gente caníbal en alguna época, y eso era visto socialmente bien en alguna época, y ahora tenemos algunos casos aislados. Ya tenemos gente que lo hace. Antes nadie lo hacía, era impensable que alguien lo hiciera. Ahora de repente algunos radicales lo hacen. Pero ¿por qué estos radicales que hacen esto? Pone el ejemplo del canibalismo, por supuesto es algo que no está bien aceptado todavía, pero él lo pone como para que nos demos cuenta de cómo esto ha seguido la misma línea del aborto, todo lo que tiene que ver con mal llamado matrimonio homosexual, todo lo que tiene que ver con eutanasia, todo lo que tiene que ver con cosas que eran impensables en la sociedad.
poco a poco se fueron filtrando. Desde lo Wilson, impensable a lo radical. Andrés, sí. La pedofilia, ahí vamos. Pero claro que Impensable, sí. una locura, y hoy en día hay grupos que la promueven, que la aceptan y que están peleando porque se les reconozcan sus derechos a un pedófilo, como que esa es su preferencia, entonces hay que respaldarlo con la ley porque hay que respetarle su preferencia de que sea por niños y porque si a otros sí les dan unos derechos, ¿por qué a mí no como pedófilo? Ojo, esto es impensable y esto es una locura todavía para nosotros los que tenemos razón. Pero hay gente que ya lo está normalizando y que ya están, repito, peleando a nivel legal y jurídico para que les legalicen su derecho, recuerda, su derecho a poder ellos tener y expresar su inclinación, llámalo como quieras, por los niños. Wilson, o sea, ese ejemplo que nos das, pongámoslo en algo muy actual, exacto, perfecto. Sí. Repito, no utilizaba el canibalismo como por ser algo muy radical, pero sí. Por ejemplo, el tema de la pedofilia, una chica alemana en una de esas conferencias de TED salió diciendo que su amigo Jonas era un pedófilo y que lo atacaba mucho por ser pedófilo, que lo estaba de alguna manera, el sentimiento de ser pedófilo no lo hacía malo, que por supuesto él no había abusado de ningún niño, pero que si él terminaba abusando de algún niño era porque la sociedad lo presionó demasiado. Si no aceptamos la pedofilia, finalmente somos culpables nosotros. Claro, eso generó un alboroto tremendo, esa conferencia la tuvieron que bajar, pero ahí empezamos a ver cómo empiezan a distinguir entre el pedófilo y pederasta. Ser pedófilo no está mal porque es un sentimiento, pero ser pederasta, abusar de los niños, sí, pero ya empiezan a normalizar. Después, importantes universidades van a decir, no, es que ¿a qué edad puede consentir un niño sexualmente? Entonces, pues habíamos, a todo el mundo hablado a partir de la mayoría de edad, pero ¿por qué no a partir de los 16, a partir de los 14? Y ya tenemos niños que a partir de los 12 tienen la inteligencia suficiente y el desarrollo suficiente. Entonces, ¿por qué no puede él con un niño de 12 años, si científicamente, entre comillas, está demostrado que un niño a los 12 años ya es un sujeto enteramente maduro para tomar ese tipo de decisiones? Eso es lo que decía la ventana de Overton, de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable. ¿Y a lo aceptable por qué? Porque hay grandes personajes intelectuales que lo han dicho. Después de lo aceptable a lo sensato. Y lo sensato es, pues ya, si esta persona finalmente tiene esa inclinación de amor, pues ¿quiénes somos nosotros desde que no le haga daño a nadie? Y si el niño consiente, pues que no pasa nada. Ahora, el problema es que el papá de ese niño no deje a su niño expresar libremente su amor. El problema va a ser que estos papás son unos desgraciados, perdónenme lo fuerte de la expresión, que merecen cárcel porque no están dejando que su niño de 12 años se vaya con un señor de 50 años, barbudo, bosudo, porque se aman y porque ya el niño tiene la madurez para amar. No nos damos cuenta, pero hacia allá nos está llevando. Después Overton decía de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo popular, decía él. Y es ahí donde aparecen todos estos medios de comunicación, personajes muy importantes, diciendo que esta chica de esa conferencia, diciendo que ella conoce a su amigo Jonas, que es un chico bueno, que es un chico que le encanta ir, no sé, ayudar a la gente, ayudar a las ancianitas. Empezamos a normalizar. Hoy utilizamos mucho esa expresión, no, normalicemos. Entonces comienza todo el mundo a decir, oye, sí, pues tiene toda la razón. Es que sí, yo conozco a mi niño de 11 añitos, es un niño muy inteligente. Ese niño perfectamente es capaz de amar, es capaz de tomar decisiones. Ya se vuelve popular. Después de lo popular, se vuelve político. Y cuando se vuelve político es cuando se vuelve ley. Ahora es una ley que todo el mundo que siente atracción hacia un niño pueda ejercer libremente su derecho, siempre y cuando el niño de 11, 12 añitos pueda escoger libremente. Y después no, porque es de 10 años o de 9 años. Sí. Si alguno cree que estamos exagerando, hermanos, especialmente los que vivimos aquí en este estado de California, que cada día vamos de mal en peor en cuanto al tema de las leyes, vayan, revisen la SB 145, la ley, la propuesta ya es ley porque pasó, la firmó el gobernador, SB 145, conocida como la ley de la pedofilia. ¿Por qué? No porque esa ley ahora le permite a una persona adulta tener relaciones sexuales con un niño. No, todavía no llegan ahí. Pero esa ley ahora le permite a una persona adulta poder tener relaciones con menores de 14 años
y a partir de ahí, vaya usted por favor, revísela, porque se me iría el programa explicándosela. Lo haremos más adelante, pero para que quien crea que estamos exagerando, vaya y revise las leyes que ya son vigentes, especialmente la que acaba de pasar aquí en California, para que se den cuenta que esto es a lo que nos quieren llevar. Sí, Andrés, son adoctrinadores. No informan la verdad, sino que tratan de moldear ellos su propia verdad. Y es algo de lo que tenemos que estar muy advertidos, porque desafortunadamente hoy es a través de estos medios, principalmente el vehículo a través del cual se está intentando cambiar la cultura, se está intentando dejar la cultura que todavía tenía unos pilares importantes de fe cristiana, pilares importantes de razón, de sentido común, de principios morales naturales, por una idolatría del hombre, donde el hombre está renegando contra todo lo que le recuerde a Dios, contra todo lo que le recuerde al Creador. El hombre se está erigiendo a sí mismo como su propio Dios, el que quiere rehacer la realidad, el que quiere determinar lo que es bueno y lo que es malo, el que quiere determinar cuándo empieza la vida, cuándo debe terminar. Nosotros, si nos damos cuenta, en el fondo todas estas ideologías apuntan a la adoración del propio hombre, a la idolatría, a la divinización del propio ser humano y de la propia voluntad. Somos nosotros, en último término, los que determinamos eso. Y Andrés, esto no es una exageración, tú lo dices con esta ley en los Estados Unidos, pero es que en Holanda ya hubo un partido político en 2006 llamado el Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad, que era un partido que abiertamente promovía la pedofilia. Busquen en internet Movimiento Activista Pedófilo, ahí lo van a encontrar. Y obviamente generó mucha conmoción, e inicialmente dijeron que no, el mundo no está preparado para esto, pero mira esa terminología que utilizan, Andrés, no están preparados para esto. Es decir, no dicen esto es algo malo, no, sino no están preparados para esto. No hay suficiente madurez para esto. Y así es como han logrado implementar el aborto en sus países. Inicialmente, es que a ver, llevan 20, 30 años intentándolo, pero lo intentan, bueno, lo rechazan, 99% lo rechazan. Al año siguiente lo rechazan 95%, al año siguiente lo rechazan 90%, al año siguiente lo rechazan el 80%, al año siguiente el 70%, al año siguiente el 60%, después el 50%, hasta que logran ellos que más del 50% estén, entre comillas, a favor. Ya hay un cambio cultural, ya hay un transbordo ideológico inadvertido, la ventana de Overton funcionó y entonces ellos no se cansaron de intentarlo hasta que lo lograron. Por eso tenemos que tener los ojos abiertos, porque en eso consiste, en primer lugar, esta batalla cultural, en saber, entender, discernir, saber comprender en qué lugar debemos posicionarnos en medio de esta batalla. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Seguiremos con este análisis, con esta profundidad de que nos hace tanto bien formarnos en estos aspectos, porque ahí está la batalla, y el que no despierte, hermanos, y el que no se prepare con la armadura de Dios para poderla librar con su familia, entonces este mundo y esta batalla va a terminar por destrozarlos, porque quien está detrás de todo esto es aquel que solo viene a robar, matar y destruir, como nos dice el apóstol San Juan, Jesús por medio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10 de su evangelio.